¿cómo están? Esto es Camino de Ágape, un blog dedicado a la conversión y el retorno hacia el catolicismo. Y hoy les quiero compartir otro de mis textos llamado Despertares. Hubo un tiempo en el que creí estar despierta. El sentir de la época me había enseñado a identificar la lucidez con la sospecha y la libertad con la ausencia de toda medida que no naciera del propio deseo. Llamé madurez a la desconfianza sistemática, progreso a la disolución de los límites, compasión a la adhesión a causas que no exigían, conversión interior. El yo se había convertido en un principio y en un fin. Mis emociones funcionaban como criterio último de verdad, mis heridas como argumento moral, mi sensibilidad como tribunal. Nada parecía más razonable que defender la autodeterminación absoluta. My body, my choice, solía repetir sin advertir que ese lenguaje que prometía emancipación me encerraba progresivamente en mí misma. La ofensa se volvió un estado habitual del alma. Ofendía la palabra clara del sacerdote no por su dureza, sino por su objetividad. Ofendía la noción de pecado no porque fuera falsa, sino porque era incompatible con un mundo sin culpa. Ofendía de manera especial la idea de conversión. ¿De qué habría yo de convertirme? Yo, quien había habitado desde siempre los márgenes culturales de la fe. Solo más tarde comprendí el equívoco. Creer no es consentir, y haber sido formada en un lenguaje religioso no equivalen a haber entregado el centro de la propia vida. El resultado de aquel orden interior fue previsible. Defendía la libertad mientras desconocía la paz, defendía el relativismo mientras padecía el vacío, defendía la autosuficiencia mientras la ansiedad y la tristeza se acumulaban como el síntoma de una estructura mal asentada. El yo, elevado a medida de todas las cosas, no se expandía, se fatigaba. Incluso la oración ajena resultaba ofensiva, no porque implicara violencia alguna, sino porque insinuaba dependencia. Decir, oraré por ti, era intolerable para mí, conciencia, educada en la autosustentación, pues revelaba una verdad inadmisible, que el ser humano no se basta, que necesita ser sostenido. El catolicismo no irrumpió como una emoción ni como una idea atractiva. Llegó como principio de orden, como reconocimiento de una realidad interior o anterior al deseo y superior al sentimiento. Introdujo una jerarquía donde antes había dispersión, un sentido donde antes solo había justificaciones. No negó la interioridad, la purificó. Allí aprendí que no todo lo que se siente es verdadero, que no todo lo deseable es bueno, que no todo lo posible conduce al bien. Y lejos de reducir la libertad, esta delimitación la hizo habitable. El límite dejó de ser una amenaza y se reveló como una condición de estabilidad. La conversión entonces no fue ruptura violenta ni negación del pasado, fue un reordenamiento. Como una casa largamente habitada sin criterio en la que la luz al encenderse no destruye nada, pero obliga a ver. Cada cosa comenzó a ocupar su lugar. El yo por primera vez dejó de ocupar el centro. No hubo pérdida de pensamiento crítico, sino de soberbia. No hubo empobrecimiento de la sensibilidad, sino de su dispersión. No hubo disminución de la libertad, sino liberación del peso que sostiene, o el peso de sostenerme a mí misma como absoluto. Hoy comprendo que la fe no me sacó del mundo de la razón, sino del encierro. Me devolvió al orden de lo real, donde el sufrimiento no se elimina por redefinición y la cruz no se esquiva, pero adquiere el sentido. Allí depender dejó de ser humillante y se volvió verdadero. Esto fue Camino de Ágape. Gracias por escucharme.